El censo es una manera fundamental de saber las políticas que se van a aplicar y todo lo demás. Joaquín Sarmiento, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? Buen día. Muchas gracias por tu llamado. Gracias por atendernos. Es así, clave, fundamental tener estadísticas reales actualizadas. Sí, exactamente. Justamente lo que usted estaba mencionando, ¿no? Las proyecciones demográficas luego de transcurridos 10 años empiezan a ser muy poco certeras, así que para nosotros es fundamental actualizar y tener una radiografía exacta de cómo está compuesta la población de nuestro país. Por ejemplo, Salta, ¿cuáles son los últimos datos estadísticos que se tienen de nuestra provincia? ¿A qué te estás refiriendo? En cantidad de habitantes, por ejemplo, poblaciones. Obviamente que uno piensa que hace 10 años uno vivía, por ejemplo, en Orán y de pronto está viviendo en la capital, que el de Tartagal está viviendo en otro, y eso también. Exactamente. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes en ese sentido? No, nosotros estamos proyectando una población de 1.400.000 personas, pero como te digo, yo me siento muy reacio a transmitirlo porque básicamente todas las estimaciones empiezan a quedar desactualizadas y por eso insistimos tanto en la importancia de realizarlo. Para el aglomerado de Gran Salta hablamos de 600.000 personas, estamos realizando los trabajos muestrales en base a eso, pero necesitamos realizar el censo con urgencia para tener justamente un marco muestral que nos permita tener una proyección verídica, una proyección real de la cantidad de población que tenemos y de las condiciones de vida de la población. Además, Joaquín, imagino que deben cambiar muchas de las preguntas que se hicieron en el 2010, ¿no? Porque tenemos un acceso a la tecnología de otra manera, no sé cómo es que se organiza y se plantea eso. Bueno, eso sí, eso es fundamental, fue uno de los grandes impulsos que nos dio también la pandemia. Con la pandemia tuvimos que renovarnos como sistema estadístico nacional, plantearnos nuevas preguntas, nuevas metodologías de acceso, de relevamiento, cuando no podíamos salir a la calle, y eso nos presentó también la oportunidad de alguna forma de ir hacia un proceso de digitalización que implique eventualmente un ahorro para el Estado Nacional en lo que hace a la cantidad de recursos que se necesitan, ¿no? Estamos pensando nosotros para este censo en más de 500.000 de personas que salgan a la calle ese día a relevarse, y que nosotros hacemos la proyección para los próximos 10 años puede duplicarse. Estamos hablando de 37 millones de cuestionarios censales que se van a tener que imprimir, así que bueno, la digitalización nos presenta al mismo tiempo que un desafío, una gran oportunidad, y una de las grandes innovaciones que incorporamos es, por ejemplo, la posibilidad de autocensarse, ¿no? Va a ser la primera vez que en la Argentina va a haber una instancia digital para la realización del censo en que las personas puedan acceder por sí mismas, completar por internet el formulario censal y luego sí recibir la visita del censista del que no vamos a poder prescindir para corroborar que efectivamente todas las personas que habitan una vivienda se censaron. Así que sí, se incorporan también muchas preguntas novedosas respecto, ¿no? También tiene mucho que ver con el cambio de época respecto a la autopercepción de la identidad étnica. El lema del censo es reconocernos, así que implica esto, reconocer la diversidad en la unidad, reconocer los distintos grupos étnicos, también preguntas respecto a la autopercepción de la identidad de género. Sí. ¿Qué más tenemos respecto a la virtualidad? Creo que una novedad fundamental es el tema de las capacitaciones. Está haciendo un esfuerzo logístico inmenso el INDEC para realizar las capacitaciones completamente de manera virtual, así que estamos trabajando de manera muy cercana, tanto con la Secretaría de Modernización de la provincia como con el Ministerio de Educación, para garantizar que exista conectividad en todos los puntos de la provincia que efectivamente lo necesitamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, muchas cosas novedosas. Otra cosa que creo que es muy importante que señalemos es la primera vez que se va a pedir el DNI. Se va a pedir el DNI a la persona que se va a censar. Exactamente, a los miembros de la vivienda, a los miembros, a todos, para que esto a futuro nos va a permitir integrar los datos extraídos del censo, los datos obtenidos por el censo, cruzarlos con los registros administrativos que obtenemos en toda la administración pública, ¿no es cierto? Tenemos datos del IPS, de ANSES, de AFIP y demás, entonces hacer un entrecruzamiento de los datos que obtenemos de primera mano a través de un censo con registro administrativo nos permite, como decías vos, José, tener realmente un buen panorama de cómo fue la evolución de la Argentina en estos últimos 10 años, cuál fue el resultado de las políticas públicas, de las acciones de los agentes privados, hacernos preguntas novedosas, validar hipótesis que tenemos, por ejemplo, la correlación entre el nivel de ingresos y el nivel de educación,
qué sé yo, la efectividad de los planes sociales, por ejemplo, qué impacto tiene sobre el acceso al mercado de trabajo y demás. Así que siempre, por supuesto, respetando el secreto estadístico, que para nosotros es fundamental. Hay un proceso de criptación justamente de la información que es prácticamente inaccesible. Está trabajando eso INDEC, así que bueno, la idea es justamente siempre trabajar con datos estadísticos y no individualizar a las personas. Claro. En el sentido de lo digital, del formulario digital, ¿qué desventajas puede tener y qué ventajas, más allá de la facilidad, tal vez lo dinámico que puede ser, pero cuáles pueden ser los problemas que puedan representar más allá de conectividad, por ejemplo? Sí, bueno, ese es el problema fundamental, ¿no es cierto? No solamente la conectividad, sino también lo que llamamos la alfabetización digital, ¿no? Sabemos, tal vez, en los grandes conglomerados urbanos no existe este problema, pero cuando vamos al interior de la provincia, al interior profundo, todavía relacionado justamente con los problemas de conectividad, hay poco acceso simbólico, hay poco acceso, poca cotidianidad con la tecnología. Entonces, como el objetivo nuestro es no dejar a nadie sin censar, el operativo es mixto, es básicamente mixto. Claro. Todos los censistas van a recorrer absolutamente todos los puntos y todas las viviendas de la provincia, del país en realidad, en nuestro caso de la provincia. Así que bueno, esa es una dificultad. Lo que sí quiero destacar es que nosotros venimos realizando distintas pruebas pilotos y lo que vemos es que la mayoría de la gente lo prefiere, ¿no? Hicimos experimentos con grupos de control en los que lo que te permite básicamente el formulario es detenerte en la medida que estás cansado, volver a hacerlo, completarlo, volver para atrás, si es que cometiste algún tipo de error. Así que en general, hace poquito INDEC difundió la cifra para las direcciones provinciales, y nos estaban diciendo que el 90% de la población que lo había realizado prefería hacerlo de manera digital. Claro. Sí, bueno, y las ventajas son enormes, ¿no? Implica sobre todo un ahorro material muy significativo, un ahorro en recursos, como les decía, en la cantidad de censistas que tenemos que sacar a la calle, en el papel que imprimimos. Así que, bueno, que en este contexto, ¿no?, es importante también cuidar había mucha argentina. Pensando en el censo del 2010, justo fue el día que murió Néstor Kirchner. Recuerdo que estábamos haciendo un programa de radio en aquel momento cuando se dio la información a media mañana. La gente era reacia. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Era reacia a responder? ¿Cumplía con la normativa? ¿Para qué van a usar mi información? Claro. Sí. En general existe previamente, y este es uno de los grandes puntos que tenemos que trabajar, y les agradezco muchísimo a ustedes por este contacto, existe una buena conciencia de la ciudadanía respecto a la importancia del censo, ¿no? Nosotros trabajamos mancomunadamente a la par del Ministerio de Educación para difundir esto. Los chicos son grandes agentes de formación de ciudadanía, además de los medios de comunicación, así que en general, en líneas generales, la aceptación es muy buena. De hecho, pasaba mucho esto de que iba el censista a la casa, lo invitaban a pasar, a tomar un mate, a que se siente, a que comparta. Los censistas tenían una muy buena experiencia y salían contentos. Y el desafío para nosotros es que no se pierda esto en el marco de la crisis sanitaria que vivimos en los últimos 2 años. Entonces, la primera idea del censo digital era justamente venir a reemplazar y a complementar en un marco de emergencia sanitaria el barrido territorial. Así que bueno, vamos a trabajar ahí respetando a rajatabla los protocolos sanitarios. No se va a poder compartir mate, por supuesto usar un barbijo, guantes. Esa foto era un clásico. Exacto. Era un clásico, sí. Y era algo muy lindo. En general, nosotros veíamos eso, que la gente lo recibía bien al censista. Está en nuestra Constitución Nacional, tenemos una tradición muy larga de censos, y bueno, es importante que no se pierda, porque es básico, es súper importante. No solamente vivimos en un Estado democrático, representativo y federal, la composición de las cámaras, por ejemplo, se discute a partir de la cantidad de habitantes. Necesitamos una radiografía completa de eso. La coparticipación federal también. Entonces es que discutimos, nos pasamos hablando de coparticipación federal y nos mueve un montón de indicadores que vienen correlacionados justamente con los ingresos que llegan a la provincia, al municipio. Es también fundamental para eso, también para la asignación más eficiente de recursos. Nosotros con el censo podemos tener una radiografía completa de cómo se están moviendo las necesidades básicas al nivel tan desagregado como un radio, a nivel de municipio, de departamento. Entonces
podemos saber dónde necesita que el Estado actúe de una manera más rápida, más expeditiva. También le permite a los agentes privados tomar decisiones en función de esto. Decimos, bueno, la salud pública o la salud está siendo deficiente en tal lado, bueno, yo como médico puedo instalar mi clínica en tal lugar. También nos permite, porque para mí es fundamental, es hacer un balance crítico de cómo fue la evolución política, institucional, cultural en los últimos 10 años, que hagamos un balance de cuán efectivas han sido las políticas y en qué aspectos podemos mejorar. Y para nosotros como sistema estadístico, como les decía, es fundamental para tener el marco muestral en el que, a partir del cual realizamos todas las estadísticas, todas las encuestas, para que tengan un valor representativo, necesitamos tener un marco muestral actualizado. Así que para el sistema estadístico eso es lo fundamental. Pero como les digo, existen un montón de externalidades positivas, diríamos. ¿Nos podés explicar un poquito más de por qué es la primera vez que es un censo de derecho? ¿De qué se trata? Sí. Bueno, la denominación de censo de derecho viene dado por la bibliografía internacional, por la comunidad internacional, y se refiere básicamente a censar a las personas en su lugar de residencia habitual. Nosotros, si se acuerdan, en los últimos censos les preguntábamos dónde pernoctaron, y los censábamos ahí, dónde habían pasado esa noche. Ahora no, lo que queremos hacer es preguntarles dónde residen habitualmente, lo cual nos permite justamente, combinándolo con el pedido del DNI, hacer un entrecruzamiento con los registros administrativos. Entonces, ahí sí tenemos un seguimiento real del comportamiento de la población. Si una persona, por ejemplo, está coyunturalmente haciendo un negocio en Jujuy, pero reside habitualmente en Salta, bueno, su lugar de residencia habitual es en Salta, entonces nos va a dar ese dato y nos va a permitir ver la evolución real en Salta, que es lo que está pasando. Bien. Se entiende. Joaquín, gracias por este tiempo y seguramente vamos a hablar de manera más frecuente cuando se aproximen los tiempos del censo. Sí, cuando quieran, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Joaquín Sarmiento, director general de Estadísticas de la provincia.